Antes de darle la palabra a nuestro próximo invitado, que es el abogado constitucionalista Eric Urbina, queremos hacerles conocer un video sobre el señor Hugo Chávez, quien fuera jefe de Petroperú y que se ha entregado a la justicia el día de hoy. Había sido requisitoriado por la Fiscalía y se ha entregado el día de hoy. Como se sabe, el señor Chávez tiene como reproche el haber participado en un negocio turbio por la compra de parte de Petroperú de una cantidad considerable de biodiesel. Está ahora bajo autoridad fiscal. Veremos declaraciones que ha hecho poco antes de entregarse. Adelante con el video, por favor. Buenos días, señores de la prensa. Buenos días, público en general. Mi nombre es Hugo Chávez Arévalo, identificado con DNI 087228885. Hoy, lunes, me estoy poniendo a disposición de la justicia peruana. No he fugado, como según las versiones periodísticas. He viajado cuando tenía disponibilidad y no tenía ningún impedimento de salida. He viajado por fines de trabajo. El motivo de este requerimiento es sorprendente para mí porque el abogado, el juez, desestimó una orden de impedimento de salida del país por 36 meses. Y hoy nos sorprende la Fiscalía que ha presentado una presión preliminar para mi persona, que la cual es un grado mayor al que se me estaba pidiendo anteriormente y que fue denegado. Yo no tengo que ocultarme y espero mi libertad pronto, ya que el tema por lo que me están investigando es por la compra del biodiesel nacional que obedece a la ley 28054. Esta ley obliga a Petroperú y su reglamento a comprar el producto nacional. Este contrato a la vez fue cancelado y fue declarado nulo. Bueno, hemos escuchado a Hugo Chávez, quien fuera responsable de Petroperú, que es acusado por la Fiscalía de haber participado en un negocio, en una licitación amañada en la que ganó una empresa dirigida por el señor Samir Abudaye, que está detenido también, de la misma manera que dos personas vinculadas al servicio de inteligencia de la PCM, la DINI, el jefe de este organismo del Estado, nada menos el señor Fernández de la Torre, y un agente de este servicio, el señor Henry Shimabukuro, que trabajaba en el Palacio de Gobierno. Ojalá que la Fiscalía haya acertado en la detención preliminar de estas 4 personas para obtener informaciones certeras sobre la manera como se ha practicado corrupción, tanto más que en este caso parece que son actividades que tienen que ver con el presidente Pedro Castillo, el mismo, tal y como figura en una de las carpetas fiscales elaboradas por la Fiscalía y que han dado lugar a una denuncia constitucional, como sabemos, ante el Congreso. Vamos a dejar estos temas penales y hablar sobre temas constitucionales con el abogado Eric Urbina. Muy buenas noches, señor Urbina. Gracias por estar en RPP. Don Fernando, buenas noches. Un gusto. ¿Cómo explicaría usted a un extranjero que pasara por nuestro país la fase en la que estamos en este momento de conflictividad entre el Congreso y el Ejecutivo? ¿Y qué salidas constitucionales hay a la doble situación que hay, en función de la cual el Ejecutivo cree que ya tiene una negativa de confianza, que pronto podrá acumular una segunda para disolver el Congreso, mientras que el Congreso tiene varias diligencias para poner un término anticipado al mandato de Pedro Castillo, una más hoy presentada por la congresista Patricia Chirinos? Bien, bueno, depende de dónde sea el extranjero. Si es un latinoamericano, probablemente no entienda mucho lo que está pasando porque esto se da más en regímenes parlamentarios, ¿no? El nuestro, que es un híbrido, producto de años de evolución constitucional y de la incorporación de muchos mecanismos de control político propios de los parlamentarismos, especialmente Pero han habido del varios francés. casos de presidentes que han sido, suspendidos, inhabilitados, sancionados en nuestros países vecinos. Dilma Rousseff en Brasil, antes había habido Collor de Mello ahí, y han habido casos Lugo en Paraguay, Paraguay, ha habido Lugo en Paraguay. Es decir, no somos el único país presidencialista o semipresidencialista que tiene aún
a un presidente cuyo mandato es interrumpido por el Congreso. Ya. Bueno, estos casos que usted menciona con bastante puntualidad hacen más referencia al modelo norteamericano y a un impeachment, que en el caso peruano también lo tenemos, ¿no? Tenemos el impeachment, tenemos la vacancia, que es un sistema distinto, tenemos la destitución, la suspensión, entre otros. Creo yo, respondiendo también a la pregunta inicial que me formuló, que probablemente la salida más limpia, dado el contexto actual y la evolución constitucional vigente, es la vacancia por incapacidad moral, que ya se ha ejecutado. Permanente, ¿ah? Tiene que ser permanente. Efectivamente, sí. Una vacancia que obedece a un término jurídico. En el derecho tenemos figuras. Incapacidad moral permanente. En el derecho tenemos Yo pensé figuras, que venía de la por ejemplo, medicina, ¿no? De la medicina no, eso en el siglo XIX, sí. pero ya después ha habido en torno a una evolución. Pero ¿qué jurista distinta. puede definir qué es la incapacidad moral permanente? Es, como le digo, un concepto jurídico. ¿Por qué? Le voy a poner un ejemplo también vigente, ¿no? Por ejemplo, para el derecho, un menor de 16 años es un incapaz absoluto. Un mayor de 16 y menor de 18 pero no permanente. Ahí lo complicado es el concepto de permanente. Bueno, tal vez ese elemento, ¿no? Que llevado a un análisis comparativo con otras ciencias podría llevarnos, sí, a un debate más amplio, pero lo cierto es que en el derecho constitucional peruano, especialmente en el siglo XXI, ha sido entendido como una indignidad grave por parte del mandatario que le impide continuar con su mandato, ¿no? Especialmente porque representa a todos los peruanos. ¿A usted le parece que la figura más limpia constitucionalmente es la vacancia? Ahora mismo sí. Hay otras, pero que merecen un mayor desarrollo constitucional para no prestarse no solo a una manipulación, sino incluso a una revisión judicial o constitucional posterior que tenga un resultado distinto al que se quiere ahora mismo, ¿no? Ahora, el problema es que requiere 87 votos. Es cierto, sí. ¿Desde cuándo? Antes era menos, ¿no? Efectivamente, era menos. A partir de una sentencia del Tribunal Constitucional que recomendó al Congreso de la República modificar su reglamento, bien, después de la vacancia por incapacidad moral del señor Alberto Fujimori, es que el Parlamento decidió modificar el número y elevarlo a 2/3 del número legal, ¿no? Antes no había la precisión y se entendía que era la mitad más 1. Lo cual obviamente era un número pues bastante menor, ¿no? Más fácil de acceder. Las consecuencias, efectivamente, las consecuencias que esto traía. Bueno, a usted le parece el camino más limpio constitucionalmente, ahora mismo, sí. Pero si no hay los números, ¿qué se hace? Bueno, mire, yo aún tengo la esperanza que el Parlamento asuma realmente su rol de fiscalizador y a partir de ello puedan ponerse de acuerdo y llevar esto con éxito, ¿no? Me parece que los mismos promotores me parece que están ya dando muestras de un cierto pesimismo, ¿eh? Me da la impresión, por lo que he leído de algunos de los animadores de esto. Bueno, ojalá que no sea así, ojalá que en esta semana esto se pueda definir, ¿no? Ha habido otros intentos, fallidos todos. Está el de traición a la patria. Se quiso forzar una figura que tiene desarrollo penal, más no constitucional. Ya hemos visto cómo ha terminado. Por muy otro mal, lado, ¿no? Muy así mal. es, y a mi juicio, en una sentencia del Tribunal Constitucional. Unánime. Válida, efectivamente, válida y con mucho sustento jurídico principalmente. Luego, respecto a la suspensión, que también en estos últimos días se ha comentado bastante, creo yo que igual hay un vacío en torno a cómo debemos entenderla constitucionalmente. La Constitución en el artículo 114 desarrolla 2 figuras para la suspensión. La primera habla de una suspensión temporal que siempre se ha entendido en la doctrina, no se ha aplicado específicamente en un caso concreto y real, pero sí en la doctrina, como una incapacidad producto de una enfermedad que el presidente pueda padecer, algún tipo de impedimento que le imposibilite ejercer su mandato, pero temporal, ¿no? Y el segundo supuesto es el que está más bien relacionado con el artículo 117, que se hubiese dado si es que, por ejemplo, la acusación por traición a la patria hubiese prosperado, o una disolución inconstitucional del Parlamento o demás, ¿no? Pero no hay un escenario como tal para que ahora mismo, a mi juicio, se dé una suspensión de la presidencia. Y habría que modificar ese artículo 117 que limita las causas a 4, ninguna de las cuales tiene que ver con corrupción.
Efectivamente, es un artículo anacrónico que no Se puede... dice incluso que la palabra corrupción no existe en nuestra Constitución. Efectivamente. ¿Será posible eso? Así es. ¿Y eso por qué? Sin Explique embargo, usted, que ha hecho un poco de historia de nuestra Constitución. ¿Cómo es posible Bueno, mire, que los constituyentes del año 93, que estaban viviendo lo que ahora sabemos que estaba pasando, el señor Montesinos y demás, no se les ha ocurrido que había un tema de corrupción que debe ser incorporado a nuestra Constitución? Bueno, de repente porque habría algunos intereses también de por medio, ¿no? Ay, y porque, señor bueno, Urbina, a veces en señor la Urbina, casa nos del jabonero el que entristece no cae resbala. haciéndonos Pero, sentir que nuestros temas constitucionales están subordinados a intereses venales. bueno, el derecho constitucional está siempre de la mano con la política, ¿no? Así como Pero los esto no es tributalistas política, trabajan esto con es los delincuencia. contadores. Esto no es política, lo que usted ha dicho Sí, no es política, es delincuencia. efectivamente, hay una denigración terrible de nuestra clase política, bien. Sin embargo, la Constitución hasta ahora mismo ha aguantado todo lo que ha venido pasando. Considero también, y lo he dicho antes, que necesitamos sí hacer una reforma profunda de nuestra Constitución, especialmente entre las relaciones entre el Poder Ejecutivo y Legislativo, ¿no? Creo que además en esa propuesta de reforma deberían participar académicos, también otros gremios, y finalmente debería ser debatida y aprobada por el Parlamento, ¿no? Pero no debería de Y por darse referendo. solo ahí. Por referendo. Sería lo ideal. Así Ahora, es. hay otro procedimiento que no ha mencionado usted, que es el de dar curso a la denuncia constitucional presentada por la fiscal de la Nación. Eso ha sido ya visto por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Y entre tanto, hemos tenido un pronunciamiento judicial dándole razón a este proceso. ¿A dónde se puede llegar con la denuncia hecha, que culmina la fase preliminar de una investigación, pero que no osa pasar a una etapa preparatoria, porque la preparatoria supone que hay imputación y entonces estamos ante el bloqueo del artículo 117. ¿Cómo salir de este entrampamiento constitucional, Mire, señor Urbina? Es un gran reto que tiene el Parlamento y como primer intérprete de la Constitución, creo yo, no debe abandonarlo, sino que debe hacerle frente y hacer una interpretación del artículo 117. Finalmente, si no, lo hará el Tribunal Constitucional como último solamente si hay intérprete. caso. No como consulta, ya contestó que como consulta no lo va a hacer. Hay que hallarse en un caso, tomar una decisión que alguien la objete para que llegue al TC. Sí, pero mire, por ejemplo, la defensa del señor Castillo, el doctor Benji Espinosa, ha dicho que va a acudir al Tribunal Constitucional, imagino a través de un amparo, habeas corpus, justamente porque cree que se está extralimitando la Fiscalía bien respecto a los procesos que tiene hoy abiertos el presidente de la República. Si esto llega al tribunal, el tribunal no tendrá de otra más que pronunciarse al respecto. Otra posibilidad es que la fiscal de la Nación, ante una ausencia de pronunciamiento del Congreso, decida ella interponer una acción competencial contra el Parlamento, porque no puede realizar sus funciones constitucionales. En ese escenario, también el Tribunal Constitucional tendría que pronunciarse respecto a la extensión y alcances del artículo 117. ¿Por qué no lo ha hecho ya? Si puede la fiscal de la Nación para darle curso a su propia investigación, ¿por qué no ha hecho ya? Mire, a mi entender, porque primero ha acudido al Parlamento para que haga la interpretación correspondiente. El Parlamento... Además, que le ha pedido que la haga en el contexto de la incorporación de la Convención de la ONU sobre lucha contra la corrupción, que es una convención que hemos firmado y ratificado después de la Constitución del año 93. Y es la fiscal de la Nación que le pida, oiga, ustedes han firmado también esto, por favor, interpreten el 117 en este nuevo contexto, ¿no? Sí. Pero vea, incluso sin acudir a la Convención específicamente, también el Tribunal Constitucional ha desarrollado en más de 3 sentencias principios como el de la lucha contra la corrupción, principios constitucionales que tienen necesariamente que iluminar la interpretación que se hace de nuestra Constitución. El artículo 117 no se puede prestar para una impunidad por parte del gobernante. El fin de ese artículo es que pueda haber gobernabilidad, no que permita la corrupción. Pero en todo caso, si no hay nada, en la palabra corrupción no existe en nuestra Constitución. Muy bien, pero el primer intérprete del Congreso de la República puede perfectamente hacer un análisis de este artículo y no solamente dar pie a la denuncia constitucional formulada por la fiscal de la Nación, sino además sembrar un precedente a futuro. Y obviamente creo también que hay que hacer una reforma constitucional para incorporar eso en el artículo 117. Ahora, hay otro camino que no hemos mencionado todavía, que es el adelanto de elecciones, la iniciativa de un proyecto de ley constitucional que vote en una legislatura y que someta lo votado a un referendo. Eso es
ha sido planteado por algunos congresistas. ¿Qué viabilidad constitucional le ve? Mire, la de la voluntad política es perfectamente viable en términos jurídicos. Es lo que se hizo en el año 2000, por lo demás, ¿no? Efectivamente, sí, hay que seguir obviamente el camino que el artículo 206 recoge. Primera votación con más de 66 y referéndum, o 2 legislaturas con 87 votos en cada uno como mínimo. Bien, pero esto obedece a una voluntad política, ¿no? Creo también que ese es uno de los caminos que también este Parlamento puede asumir, ¿no? Porque solamente la salida del señor Castillo probablemente genere también protesta social, convulsión, y más bien una renovación tanto del Parlamento como del Ejecutivo podría traer algo más de calma a nuestro país. Ahora, en el problema que se plantea naturalmente es cuál es la sucesión constitucional. Porque si el presidente es vacado para siempre, es decir, para lo que le queda de mandato. Si es suspendido, no, sigue siendo presidente y entonces se le reemplaza por el tiempo indefinido, hasta mientras es... y estamos ante el caso de la señora Boluarte, que ha cobrado una cierta actualidad porque al parecer ha tomado una distancia sobre la evolución que hay en el Ejecutivo, no firmando el acta del Consejo de Ministros, por una parte. Está hablando de responsabilidad bueno, penal incluso ahí, ¿no? Hay algún matiz ahí. Pero hay un proceso también contra ella por haber representado un club provincial, el de Apurímac. ¿Sería proporcionado destituirla de su cargo de vicepresidenta, elegida, por cierto, por esa razón? Sería legal. El artículo 126 de la Constitución es claro. Ella no puede ejercer ni representación, ni dirección o acto de gestión, bien, mientras es ministra de Estado. Tal vez es un artículo un poco severo que podríamos reformarlo, pero por lo pronto está vigente y se tiene que respetar. La señora Boluarte, sabiendo perfectamente ese impedimento, ha tenido actos de gestión. Ella es abogada, además, y no es la primera vez que ocupa un cargo público. Creo yo que ella tenía todos los elementos para caer en cuenta que eso que estaba haciendo era inconstitucional, estaba infringiendo la Constitución. ¿Pero la sanción de retirarla de la vicepresidencia es proporcional a la falta? Mire, yo considero que sí. ¿Por qué? Principalmente porque quien lo ha hecho es justamente la vicepresidenta, que además es ministra de Estado. Era, efectivamente, ha dejado de hace muy poco, y ante ello también ha sido funcionaria de un organismo público por muchos años. Renier, no es, parece, efectivamente, forma de leyes, no es una persona pues que esté recién conociendo el ámbito público y recién se vaya enterando de estas limitaciones, ¿no? De acuerdo. ¿Usted cree que la población peruana comprende estas disquisiciones constitucionales? ¿Puede simpatizar con que el destino de nuestro país políticamente dependa de una u otra interpretación? Mire, yo creo que cada vez comprendemos más. Yo cuando estudiaba Derecho, la cuestión de confianza, la disolución, eran vistos como casos bastante, digamos, peculiares en nuestro sistema constitucional. Hoy por hoy es noticia de todos los días. Los peruanos, mal que bien, nos estamos formando en esta materia, pero sí creo que es necesario que se den cursos bien sobre lo que significa realmente una constitución y el contenido de la constitución nos ha dado un curso usted, por lo pronto sé que es profesor en la Universidad de Lima, me parece, ¿no? Sí. Pero acá realmente yo he escuchado con mucho interés la gran pedagogía que ha mostrado para explicar estas cosas. Muchas gracias. Señor Eric Urbina, abogado constitucionalista, muchas gracias por su presencia acá y muy buenas noches. Hacemos una pausa y retomamos las cosas como son.